Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast en el marco del proyecto Perspectivas Femeninas de las Transiciones Democráticas de los años 70, 80 y 90. En este caso, nuestros episodios se van a centrar en qué ocurrió en España en ese periodo y para ello contamos con diferentes voces de mujeres. Algunas de nuestras invitadas nos hablarán en inglés y otras en español. Y en este episodio pues daremos voz precisamente a esas voces en español que nos contarán muchas cuestiones muy interesantes que vivieron, sobre todo después de la muerte de Francisco Franco y el fin de la dictadura en 1975. Esta historia arroja mucha luz sobre el proceso y el progreso en el que se ha embarcado España en los últimos años de nuestra historia. A nuestras entrevistadas les hemos hecho varias preguntas, por ejemplo, alguna acción de resistencia que llevaran a cabo, y lo cierto es que nos han compartido muchas anécdotas e historias personales que arrojan mucha luz y nos enseñan muchas cosas, y al tiempo que nos lleva a reflexionar sobre no solamente el avance en democracia, sino la importancia de tener siempre una perspectiva feminista a la hora de leer la historia, así como cuando se vive y cuando se lucha por conseguir derechos para todos y para todas. En este primer episodio, nuestra compañera Sara le hará una entrevista a Marisa y estoy segura de que todo lo que tiene para contarnos será de gran utilidad y nos llevará a reflexionar sobre muchas cosas. Hola Marisa, buenas tardes. Eres nuestra primera invitada para el podcast que estamos haciendo para el proyecto europeo. Tenemos algunas preguntas que hacerte. Si en algún momento quieres añadir alguna cosa, nos lo dices. Lo primero que querríamos saber es, quién eres y cuál es tu contexto personal. Bueno, pues yo me llamo María Isabel Virués. María Isabel Virués para la gente que tiene más confianza. Actualmente soy la presidenta de la asociación Las Niñas del Tul, que tiene su sede en Granada. Y bueno, tengo 47 años, con lo cual ya tengo una edad. Y llevo más de 25 años gestionando proyectos internacionales en el ámbito de los proyectos europeos de muy distintas índoles. Soy politóloga de formación, titulada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y con un máster en Gestión de Políticas Públicas y una especialidad en la transición española. Vale. Las políticas públicas para mí condicionan todos los aspectos de nuestra vida. Yo soy súper defensora de saber cuáles son las políticas públicas que se están haciendo y poder incidir en ellas. Actualmente soy trabajadora en una administración pública, pero interina, en la precariedad de los interinos y sin la posibilidad de acogerme a otros modelos que hay ahora de estabilización. Y la especialidad mía yo la hice en la transición principalmente en los medios de prensa, en concreto en el periódico El Defensor, que no lo conoceréis, que fue un periódico que se hacía entre Granada y Marruecos, cuando Marruecos era español. Principalmente llegaba hasta la zona del Sáhara y demás. Y hice un estudio sobre cómo la publicidad en este medio era diferente en función de lo que quisieran conseguir en esos momentos las autoridades políticas. Eso es todo. Vale, perfecto. Gracias, Marisa. La siguiente pregunta que tengo sería ¿qué ejercicio de memoria histórica tendrías para compartir con nosotras? Pues mira, si me ciño al ámbito privado, creo que para mí lo más interesante cuando miro hacia la transición o cuando la estudié es enmarcarla en una fecha. Para mí la transición llega hasta el 86, desde el 72, 73, aunque entiendo que la mayoría de las personas lo ponen con la muerte de Franco en el 75 hasta que se hicieron las primeras elecciones democráticas. Para mí el periodo de transición lo alargo hasta que España se incorporó a la Unión Europea. Entonces, es una decisión de fechas, ¿no? Yo creo que cuando la gente que estudia la historia, los historiadores y las historiadoras analizan, siempre cuentan la historia, en la mayoría de los casos, o bien tradicionalmente se decía que del lado de los vencedores, y en la transición, a nivel de nombre, se dice que la dictadura acabó con la muerte de Franco, pero todas las consecuencias de esos 40 años de dictadura
por supuesto, bajo mi prisma personal, no acabaron en ese momento. No todo fue un borrón y cuenta nueva. Y creo que eso es lo más interesante, cuando me pongo a discutir con alguien y la mayoría de las personas pues se ponen a rebatir sobre si estoy equivocada o no en la fecha, porque no estoy de acuerdo con la corriente principal que dice que la transición española es del 75 al 77, ¿no? Entonces, eso es así. Y bueno, yo nací en el 77, entonces yo siempre digo que yo ya soy de la época de la transición y casi democrática, porque me gusta mucho hacer la diferencia con la gente que es franquista porque nació con Franco vivo. Porque creo que ahí hay una ruptura de mentalidad bastante grande. Podemos centrar un poquito más, si acaso, en el tema de la igualdad de género, del feminismo, que es de lo que al final... Vale, ok. Pues mira, yo si me planteo el feminismo y transición, para mí habría como 3 ideas principales. La principal idea, que era la de la lucha sobre lo formal, conseguir que las mujeres tuviéramos los mismos derechos que los hombres, y todo lo que estos procesos, sobre todo para mí, si tuviese que resumirlo en una palabra, sería la palabra vindicación. Creo que la vindicación ha sido lo que ha configurado la transición desde el punto de vista femenino y feminista, en los dos sentidos. Luego creo que ha habido otro momento, y es que en España la carga, lo voy a llamar así, la carga de los 40 años de ideología franquista, de dictadura franquista, ha condicionado toda la forma en la que las mujeres principalmente, o los hombres, o la sociedad patriarcal, se ha expandido, incluso ya en épocas de democracia, porque la educación ha venido precedida siempre de una idea política de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y en un contexto como el nuestro, de una sociedad dictatorial y todavía una sociedad católica y muy marcada desde el patriarcado heteronormativo, vamos a intentar resumirlo así, creo que muchas de las mujeres que empezaron a trabajar en pos del feminismo se encontraron que la ética y la ideología dominante no permitía hacer nada. Y además que la apertura hacia el exterior tampoco era tan grande. En España siempre ha habido grandes feministas, mujeres espectaculares, y creo que no había suficientes textos. Y los textos que había siempre llegaban vía otras élites que ya las interpretaban para el resto de personas. Creo que eso ha sido como para mí transición en feminismo, yo lo definiría ahí. Vale, ¿podría decirnos la vindicación? Si puedes un poco explicar el concepto. Pues sí, algo así. Vamos a intentar resumirlo sin irme a buscártelo a la RAE directamente. Vindicar es como reivindicar cuando una sociedad o un conjunto de personas hace que algo que no sería justo esté naturalizado. Por ejemplo, en este caso, si nos centramos, por ejemplo, en la infidelidad masculina no estaba castigada y la femenina sí. Entonces, aunque todos planteemos, o el divorcio, había unos tipos de divorcio, o muchas de las acciones que las mujeres podían llevar a cabo siempre tenían que contar con el beneplácito o el visto bueno de su marido. Entonces se resuelven a nivel formal, pero cuando hablamos de vindicación, hablamos también de trabajar en eso, en la escala de los valores. Vale, Marisa, gracias. Si hay alguna anécdota histórica, personal, algo que quieras contarnos sobre tu experiencia, cómo has vivido tú el feminismo o qué acciones has llevado tú a cabo que pudiésemos remarcar aquí. Bueno, a ver, es verdad que yo no he tenido nunca que luchar por demostrar que podía estudiar o que podía hacer determinadas cosas porque soy del 77. Sin embargo, sí que es verdad que todavía se seguía pensando que había carreras o determinadas formaciones que solamente estaban destinadas en función de tu sexo, ¿no? Ya no hablo ni de tu género, en tu sexo, porque el género era un concepto que todavía creo que ni se estilaba. Entonces, yo estudié una carrera técnica, empecé a estudiar una carrera técnica y era la única mujer junto con 200 hombres. Y desde luego o bien tenía que tener una orientación sexual distinta o era porque me habían autorizado a hacer esos estudios, ¿no? Las mujeres bien o las niñas bien solo podían estudiar magisterio
o enfermería, o bien educación o cuidados. Básicamente eran los 2 ámbitos prioritarios para las mujeres. Entonces yo nunca me he sentido inclinada hacia las carreras sanitarias o las carreras vinculadas a la infancia, no, nunca me he sentido atraída, y eso ya era un paradigma, ¿no? Vale. ¿Y la decisión en tu entorno de la carrera que decidiste estudiar, qué tal fue? Bueno, pues fue negativa. Primero porque yo soy la primera mujer titulada en mi familia, el resto de personas ninguno ha estudiado. Ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis tías, ninguna había estudiado. Ahora tengo una tía que estudió después de mí y de hecho ha hecho educación social y yo estoy muy orgullosa de ella, pero las mujeres no estudiaban. Las mujeres cuando llegaba a una edad determinada pues se casaban y se dedicaban a la crianza. Como mucho hacían trabajos sometidos a economía B, trabajos por los que no cotizaban, aparte de las tareas domésticas. Entonces en mi familia fue un hándicap y una ruptura bastante grande. De hecho, bueno, la presión familiar hacia que no estudiara se convirtió en que tuve que buscarme la vida para poder estudiar. Y fue una ruptura bastante grande en mi círculo familiar. Marisa, ¿cómo fue el notificar que te querías dedicar o que querías estudiar una carrera que no estaba dentro de lo que se esperaba que hiciese? Bueno, pues cuando yo comuniqué eso, pues, evidentemente fue un rechazo. Ya no solamente porque iba a estudiar una carrera, cosa que no era lo que se esperaba de mí, porque realmente de mí lo que se esperaba es que me casara con alguien del pueblo y que realmente me dedicara a criar a mis criaturitas, todas las que vinieran, y a criarlas en el mismo municipio. Entonces fue bastante duro, fue un rechazo bastante grande. En mi familia yo soy la primera persona que ha hecho estudios superiores y además soy mujer, con lo cual era una doble sorpresa para ellos que una mujer quisiera estudiar, ¿no? Y además yo en principio empecé una carrera técnica donde todos mis compañeros eran chicos, entonces en mi familia no te creas tú que estaba tan bien visto que fuera la única chica de una carrera donde solo había hombres y que además no se conocía para nada esa carrera, con lo cual, ¿a qué vas a estudiar eso? ¿Por qué no haces una educación infantil? ¿Por qué no eres maestra como para criar niños? ¿O por qué no eres enfermera o alguna cosa así? Por supuesto, médico no. Médica tampoco. Por supuesto, enfermera. Siempre un poquito una escalita más adscrita a mi sexo. ¿Y cómo era el día a día en clase? ¿Cómo llevaste estas con...? Bueno, pues en clase en realidad, precisamente por esa estructura patriarcal, todos los chicos, que tampoco te creas tú que estábamos todos tan desarrollados ni tan evolucionados en igualdad, todos eran maravillosos príncipes azules y yo, por supuesto, una princesa Disney total, porque todos, hasta que no empezamos a estudiar, no empezamos a comprender cómo estábamos con nuestro propio sesgo cultural y cómo teníamos tantas cosas que deconstruir, ¿no? Siempre recordaré a un profesor seguidor de Edgar Morin, que es ya está fallecido, un filósofo francés que decía: un hombre se para con su hijo a ver una obra y el niño le dice al padre, ¿no? Mira, papá, lo que yo quiero ser de mayor. Y el padre respondía: ah, qué bien, como yo, arquitecto. Y todos sonreíamos. Y el hombre decía: ¿y si yo hubiera dicho exactamente lo mismo y la respuesta del padre hubiera sido: ah, qué bien, como yo, albañil? A mí aquello me hizo entender que dependiendo de cómo estudiáramos todo lo que era el lenguaje, de cómo estudiábamos ese contexto, era el que nos permitía tener más o menos opciones. Este hombre dejó correr un poquito así la clase y luego dijo: ¿y a nadie le ha extrañado que no sea una niña o que no sea una mujer? Y a mí aquello me hizo, fíjate, hace más de 20 años y todavía lo tengo como muy marcado, ¿no? No me extrañaba para nada que un hombre se parara a ver con su hijo una obra, pero en ningún momento me hubiera imaginado a una mujer mirando con su hijo una obra o a un hombre mirando con una hija una obra diciéndole: ah, mira, como tú, ¿no? Quieres ser arquitecta. Muchas de las desigualdades las tenemos todavía muy ahí intrincadas, ¿no? Sí, efectivamente. Marisa, por lo que ya nos conocemos y por las cosas que nos has podido ir contando, estos estudios que estuviste realizando durante este año y medio, los compaginaste al mismo tiempo con estar en la orden religiosa del Opus, ¿verdad?
Es verdad que yo he sido numeraria del Opus Dei durante bastante etapa. Bueno, prácticamente toda mi etapa universitaria está articulada a ser numeraria de la obra. Curiosamente, últimamente estoy escuchando muchos podcasts que hay mucha gente que los está haciendo en torno al Opus Dei. A mí me cuesta trabajo definirme a ellos como Opus Dei. Yo sigo llamándolos como la obra, que es como yo me sentía cuando estaba y como la gente que conozco que sigue dentro se define, ¿no? Pertenecen a la obra. Entonces, pues era un día muy básico. Es verdad que la vida la articula la pertenencia a la fe católica y los ritos o rituales de fe que están establecidos. Hay un tanto por ciento muy alto de tu día a día que tú te dedicas a encontrar tu relación espiritual, ya sea a través de acciones más compartidas como misas, como lecturas de oraciones o como el rezo del rosario, a actividades muy cotidianas donde todo ese apostolado, toda esa forma de entender el mundo está articulada por tus principios en ese momento. Lo que pasa que yo creo que es como hoy en día. Una mujer que se define feminista no se cuelga el feminismo de 5 a 6 de la tarde. Una mujer es feminista en cada una de las acciones de su cotidiano. Si no, pues está trabajando en acciones que fomenten el feminismo, pero una persona que tiene tan incorporada en su forma de ser unos valores y unos ideales, los hace en su cotidiano. Luego su cotidiano es muy normal. Yo a ti, que te considero, por ejemplo, feminista, no te veo corriendo detrás de gente cuando no son feministas para pegarles. Tú lo integras en tu cotidiano. Sí, bueno, habría veces que sí que Habría me gustaría veces que que eso te sucediera, saldría, ¿no? Pues yo cuando era de la obra y había gente que yo veía que pecaba, también me daban ganas de ir a pegarle. Claro. Pero sí que es verdad que creo que este tema es un tema bastante denso. Sí que entiendo que viéndose desde fuera y entendiendo que hay mucha gente que los considera una secta, yo misma he tenido que trabajar mucho porque yo sé que tú lo sabes, yo ahora mismo estoy casada con una mujer, entonces esto entra totalmente en contradicción con el hecho de ser numeraria del Opus Dei. Yo ahora mismo no soy numeraria del Opus Dei, ni soy agregada, ni tengo ninguna vinculación más allá del hecho de que conozco a personas que siguen perteneciendo a la estructura, con las que de cuando en cuando me puedo tomar un café o participar en alguno de sus actos, pero como me junto con cualquier otro colectivo. Entonces sí que es verdad que la estructura está fundamentada en una separación de los sexos y en la asignación de muchos roles y tareas en base ya no tanto solo a tu orientación sexual, que no existe como tal, sino a tu sexo, sino también a tus capacidades o a tu estatus o al lugar que la propia obra decide que tú hagas para cumplir la voluntad de Dios. No sé si esto te responde más o te mezcla más. Yo creo que estás respondiendo bastante a la Para pregunta ti, que ¿no? te he hecho. Sí. Y personalmente a mis inquietudes. A tus inquietudes también. Sí, lo que me gustaría es que la gente que escuchase esto también pudiera hacerte más preguntas. Bueno, siempre habrá hueco para tomarse cafés con la gente. Sí que yo siempre he dicho que nunca he visto un sistema que sea tan coherente consigo misma. A mí me encantaría ser hoy por hoy, que podría definirme como, bueno, me definiría como feminista, me definiría por decisión como lesbiana. Me encantaría tener toda una serie de valores o como progresista o como tal. Me encantaría tener la misma férrea voluntad de principios que tenía cuando era numeraria de la obra, que no lo tengo. No sé si van muy unidas las dos cosas, pero yo considero que ahora soy mucho más tibia, por utilizar una palabra que utilizaba mucho cuando era de la obra, que antes. Antes tenía unos principios tan claros y unas directrices tan claras que hoy en día llevar a cabo todo, ejercer mi voluntad y mi libertad, a veces me hace que no sea tan coherente. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de cuándo no soy tan coherente? Sí, o qué te gustaría hacer para ser más coherente con los principios. Bueno, pues eso me encantaría, poder ser más justa, más ética, cuidarme más a mí misma, cuidar más a la gente, cuidar más el entorno, tomar una serie de decisiones que soy incapaz de llevar a cabo al 100%. Yo, por ejemplo, no me gusta cuando hay un sistema que puede explotarme a nivel empresarial, o no estoy de acuerdo con el ritmo de vida que hay, o no estoy de acuerdo con las decisiones que tomo a veces en mi cotidiano, en mi entorno laboral, y no soy tan reivindicativa ni tan coherente como lo era antes. Vale, lo que era el término feminismo,
¿Lo conocías o te considerabas feminista cuando estabas dentro de la obra? No, de todas maneras que el feminismo se ha ido desarrollando mucho después. Es verdad que el feminismo existía como movimiento, pero ni estaba tan en boga, ni estaba tan de moda, ni había tantas mujeres o personas que lo trabajaran, ni el feminismo se trabajaba de una forma tan integral como ahora. Antes el feminismo estaba centrado sobre todo muchas veces en conseguir la igualdad legal, que todavía no se había conseguido, y no se analizaba todo desde un punto de vista feminista, que ahí es donde yo creo que está la gran diferencia. Si tu pregunta es un poco capciosa y me estás preguntando si con algunas de las mujeres que me relaciono de la obra ellas se considerarían feministas, sí, ellas se considerarían feministas, pero porque no comparten la misma definición de feminismo que yo. Pero es como con cualquier definición. Hay una definición formal y todas las definiciones están cargadas de identidad política y de ideas políticas, ¿no? Definir el término migrante, inmigrante o tal, muchas personas se tienen que poner de acuerdo. Y de ahí la importancia de la política pública, porque es la política pública la que determina todas esas variables. Marisa, si te digo dónde está la lucha de las mujeres en tu historia de vida y a lo mejor en otras historias que son menos conocidas, podemos empezar, si acaso, con dónde está la lucha de las mujeres en tu historia. Bueno, en la mía está sobre todo el luchar por el modelo de familia que he querido tener, que por suerte actualmente tengo, en poder desarrollar una profesión que en principio no estaba pensada para que las mujeres la desarrollaran, y mi lucha en el cotidiano sigue siendo la de que el feminismo cale, porque sí que me da mucho miedo que sea endogámico, igual que pasa muchas veces con las redes sociales. La gente se relaciona con gente con la que es afín o con la que comparten muchas ideas, y eso hace mucha endogamia. Entonces le tengo mucho miedo a los reductos endogámicos. Me da igual que sean desde el concepto feminista, me da igual que sean desde el concepto más patriarcal, me da lo mismo, digo por anteponer feminismo y patriarcado, que creo que eso está muy bien hecho. Creo que cuando perdemos la noción de lo que hay fuera de nuestros propios reductos, perdemos la perspectiva de que estamos coexistiendo y compartiendo el mismo espacio, y ahí creo que cualquier lucha pierde fuerza. Creo que la lucha feminista está avanzando mucho a unos niveles muy rápidos y que damos a veces por sentado los logros que se han conseguido en otros momentos. Y me da mucho miedo cuando veo que muchos de esos logros son muy vulnerables y no perdurables. Además, creo que había conceptos de violencia o de desigualdad o muchas cosas que ya quizás las mujeres que tenemos en torno entre 45 o 50 años los damos como por sentado, y creo que eso es un error. Creo que no llevamos tantos años, bueno, es que todavía no estamos en la igualdad siquiera, entonces creo que no tenemos tantas cosas tan bien asentadas como para dejar de luchar en cada uno de los detalles. Pero bastante ilusas seríamos si no somos conscientes de que el enemigo solo es uno, que es el mercado y el patriarcado, y que van muy vinculados. Las éticas calvinistas y las patriarcales van tan de la mano que si perdemos para mí personalmente, si perdemos el norte y no vemos que esos son los dos verdaderos monstruos a abatir, hemos perdido el sentido, ¿no? El feminismo no solamente habla de conseguir cosas para las mujeres, el feminismo habla también de que esos hombres puedan desarrollarse en igualdad y que puedan desarrollar muchas facciones, facetas y elementos en la vida que el patriarcado les impedía. Sí. Al menos en mi punto de vista. Sí. Y sí, cómo nos enfrentamos a dobles, triples discriminaciones, que el feminismo tiene que ser intersectorial, bajo mi... Sí. Claro. Vale, Marisa, si te digo que el futuro es femenino, pero el pasado también lo es, ¿qué te sugiere esto en un contexto español o incluso europeo, ya que trabajamos con programas europeos? Pues mira, yo me he quedado sorprendida, y aquí voy a hacer un poquito de publicidad,
no me lo había planteado cuando me propusiste esto, pero yo me he quedado sorprendida porque hace unos años, en concreto 2 años y medio, conocí una figura que es la figura de Berta Wilhelmi, que fue una mujer bastante feminista, bastante librepensadora y bastante adelantada a su tiempo, y con unos valores y unos ideales impresionantes. Es verdad que Berta era de origen alemán y que todo ese saber o ese pensamiento liberal lo traía desde su origen, desde cuna, ¿no? Con su madre, que también era una libre pensadora, y su abuela. Pero entiendo que si nos ponemos a escarbar un poquito con un prisma que no sea solamente la de contar la gran historia, la historia masculina, aparecen nombres que están ahí y que han hecho grandes acciones en pos del feminismo. Entiendo que estas mujeres han existido y que hay una labor grande de rescate, de poner en valor a estas figuras, y además sin perder de vista para mí la importancia de los aspectos de lo cotidiano, ¿no? La gran historia, la historia siempre ha sido contada muchas veces como una historia de oposición, de conflicto. En este periodo fulanito discutió con menganito y entonces pasó tal, lo ocasionó fulanito y entonces menganito quiso conseguir lo otro. Y creo que hay y esto lo he hecho aposta en masculino, porque creo que una de las grandes acciones que se tienen que tener en cuenta es la importancia de lo cotidiano, la importancia de lo pequeño, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay grandes acciones por descubrir. Creo que la vida cotidiana en todas las civilizaciones ha estado muy marcada por muchas sociedades matriarcales, por muchas sociedades igualitarias, por muchas tomas de decisiones. Incluso si pienso que había una guerra y cuando no había guerra, los hombres iban a la guerra, las mujeres tenían que sostener las empresas. Entonces, creo que la gran historia ya está contada, lo que hay que es contarla desde otro lugar. Y creo que ubicar a las mujeres que estuvieron en esos contextos y en esos momentos hará que ese pasado se vuelva feminista. Feminista entendido como el término verdadero de feminismo en el sentido de igualdad, poner en el lugar. Hace poco discutía con un alcalde sobre si la arroba o la no arroba en un cartel. El cartel ponía: se atenderá a los usuarios por orden de cita. Y yo estaba hablando con un compañero en ese momento diciéndole: hombre, pero no pongas atenderá a los usuarios por orden de cita. Ponse atenderá a las personas por orden de cita, o ponse a los usuarios y a las usuarias por orden de cita. En ese momento él se inclinó por utilizar el término de la arroba, y mi alcalde vino súper enfadado porque él era feminista, pero es que eso estaba mal escrito. Y en aquel momento, aunque estuvimos hablando un poquito de feminismo, me dio la razón como a las locas, que eso ha sido muy tradicional también en la vida de las mujeres, te doy la razón como a las locas. Y ayer vi el cartel y el cartel pone: atenderemos a los usuarios por orden de cita. Entonces yo, cuando ese cartel esté cambiado, consideraré no que lo han cambiado por no escucharme, sino que han entendido por qué tiene que estar cambiado. Para mí eso será un gran logro mío personal, vale, y un avance del feminismo, ¿no? Si fuera tu decisión hacer ese cartel, ¿cómo lo pondrías? Bueno, pues las personas serán atendidas por orden de cita. No me hace falta duplicarlo o poner un lenguaje doble, sí, o poner las usuarias, sí, que hay las usuarios. Entiendo que hay formas no sí tan abruptas para no crear una colisión con la gente que no está convencida, ¿no? Sí que es verdad que también a veces pienso que quizás me trae menos cuenta que el cartel ponga: las personas serán atendidas por orden de cita, y que realmente atiendan a todos los hombres y a todas las mujeres que vienen, que a veces tampoco ocurre, ¿no? Yeah. La igualdad no hay que enmascararla, no hay que conseguir puntos para las empresas o que todos los ayuntamientos tengan planes de igualdad. Ya. Yeah. Hay que conseguir que la igualdad sea cada vez más real. Claro. Ya está. Claro. Marisa. Dime. ¿Por qué crees que es importante reivindicar y escuchar las voces más subversivas? Porque creo que si no escuchas todas las opiniones que existen, vas a caer en la endogamia. Muy bien ligado con lo anteriormente dicho. Es que es así. Claro. Es que yo creo que si no tienes capacidad de escuchar, no estoy diciendo aceptar, asumir, incorporar, no. Simplemente, si la queja de alguien es una pataleta, una rabieta, es cualquier cosa de: es que no me escuchas por esto o por lo otro,
Si se le niega la opción de poder escuchar a esas personas, van a tener argumentos. Y creo que hay que estar por encima de eso. ¿Cómo se podría escuchar más esas voces subversivas? O sea, ¿cómo se le podría dar más voz de la que ya se tiene? ¿O cómo se podría conseguir que la gente que realmente pueda tomar las decisiones las escuche más de lo que lo puede escuchar a día de hoy? Es que yo creo que directamente la participación y la educación en participación política es fundamental. Hoy en día participar políticamente, implicar a la gente en la participación, implicar a la gente en la importancia de ir y posicionarte y que no sea una rabieta. Ahora mismo de los pocos instrumentos que tenemos, aparte de las firmas y tal, es el voto. Es el hecho de opción de poder ir a votar, de implicarte en un movimiento ciudadano, de implicarte en un esquema de participación, de implicarte en lo local. Creo que si realmente todas las personas que están descontentas con algo se implicaran activamente, más allá del hecho de la queja, se implicaran y tuvieran un compromiso real, la política giraría. La política no puede ser otra cosa que el servicio y la acción de esa política pública al servicio de la ciudadanía. El problema es que hay tanta desnaturalización, hay tanta crisis de legitimidad, hay tanta falta de representatividad y la gente se siente tan poco vinculada con las personas que están tomando las decisiones o que están creando esas políticas públicas o esas acciones de gobierno, que esa quiebra que existe de representación es lo que está haciendo que no se avance. Sí, estoy completamente de acuerdo en lo de la falta de representación. Me parece un punto muy importante para que podamos lanzarnos realmente a también dar nuestra voz sobre diferentes temas. Ok. Vale, pues estas serían todas las preguntas, Marisa, que tenemos para ti. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir, que te gustaría decir antes de terminar? Y no, nada, ya he hablado de Berta Wigelmi, que ahora estoy muy encaprichada con este personaje, que me parece fascinante, porque fue una mujer de pensamiento global, de pensamiento globalizado, y eso me fascina, desde cómo la mujer se centró en mejorar la alimentación, la educación, cómo se centró en mejorar su propia empresa, la salud laboral de las trabajadoras y los trabajadores que tenía, cómo se centró en el cuidado del entorno. Me parece que era el prototipo de la Agenda 2030, que ahora estamos como muy de moda y somos muy modernos, y ya eso lo tenían en el siglo XIX, ¿no? Creo que hay que mirar un poquito hacia atrás para primero estar orgullosas de la tierra a la que pertenecemos y saber que tenemos grandes referentes aquí en nuestro contexto. Y segundo, para no olvidar lo que otras personas ya han trabajado, ¿no? Si se olvida el pasado, se pueden cometer los mismos errores. Siempre hay que tener un ojito mirando hacia atrás. Hemos hablado muy poquito de transición, ¿eh? Sí. Hemos hablado muy poquito de transición. No pasa nada que no hablemos de la transición. Si hay alguna cosa que quiera añadir. Yo invitaría a la gente a echarle un vistazo y echarle una relectura o un revisionado a la transición española, porque me parece una obra magistral de ingeniería política, de participación. Evidentemente se puede cambiar, pero es que ya hace muchos años que esto ocurrió y pocos años que esto ocurrió. La mire como la mire, siempre estoy aprendiendo algún aspecto, ¿no? Entonces yo recomendaría que se revisionara, que se estudiara y que además es un periodo magistral de nuestra historia. ¿Y recuerdas algunas acciones concretas que se introdujeron en relación a la igualdad de género? Claro, se hizo muchísimas. La ley del divorcio. Es que había muchas cosas. Levantarle el veto a la mujer para que pudiera tener una cartilla, que se pudiera sacar el carnet de conducir. Cosas que hoy nos parecen hiper avanzadas. No hace tantísimo tiempo que las tenemos con respecto a las mujeres. Incluso antes las mujeres, una vez que se casaban, ya dejaban de trabajar. Si estaba bien visto que trabajaran hasta que se casaran. Entonces se hicieron muchísimos cambios. También dependiendo mucho de si nos centramos en la ciudad o en entornos menos urbanizados, ¿eh? Yo cuando hablo con amistades que son de la zona de Madrid capital o de Barcelona o de Valencia o del País Vasco, y hablo de personas que son de municipios muy pequeñitos, de ambientes muy rurales, de igual de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, toda esa lucha siempre
es piramidal. Se empieza en los sitios como más poblados o más céntricos o más gentrificados, que está muy de moda ahora, y se va extendiendo, ¿no? De hecho, yo no creo que llegue a todos los lugares en igualdad de tiempo las políticas públicas. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego y gracias. Este podcast se produce en el marco del proyecto Perspectivas Femeninas sobre las transiciones democráticas en los años 70, 80 y 90. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones aquí expresados son únicamente de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la EACEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad que acoge estos testimonios podrán ser considerados responsables de los mismos.